A ver, hablemos del S&P 500. Siempre se oye que es la inversión estrella, ¿no? El camino seguro para crecer. Pero, ¿y si no es oro? ¿Todo lo que reluce? Hoy vamos a rascar un poco en la superficie para ver esos riesgos de los que casi nadie habla. Claro, es que esa es la fama que tiene, ¿verdad? Se dice que es el corazón del mercado americano, el pulso de la economía más grande del mundo. Y bueno, al final representa 500 de las empresas más potentes, desde los gigantes tecnológicos que usamos todos los días hasta los grandes conglomerados industriales. Y oye, la fama no es gratuita. Estamos hablando de que históricamente ha dado un retorno anual promedio de entre un 8 y un 10% a largo plazo. Claro, con esos números sobre la mesa, pues es normal que se haya ganado esa reputación de apuesta sólida, de algo fiable. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque detrás de todos esos números tan buenos hay una serie de peligros ocultos que, si no los tenemos en cuenta, nos pueden dar un buen susto. Así que nada, vamos a levantar esa alfombra y a ver qué hay debajo. Vale, primer punto clave, y este puede que sorprenda a más de uno, el riesgo de concentración. A ver, suena genial eso de invertir en 500 empresas, pero la realidad es que un grupito muy pequeño de gigantes tecnológicos tienen casi todo el poder. Controlan prácticamente el destino de todo el índice. Mirad, es que este gráfico lo deja clarísimo. Fijaos bien. Un grupito de empresas, las que llaman las 7 magníficas, ya sabéis, Apple, Microsoft, Nvidia y compañía, pues ellas solitas son entre el 35 y el 41% de todo el índice. Una barbaridad. Y el resto, las otras casi 500 empresas, se tienen que repartir lo que queda. A ver, siempre nos venden la idea de la diversificación. Y en teoría sí, son 500 empresas de 11 sectores distintos. Pero la realidad, la cruda realidad, es que el rendimiento depende de un club súper exclusivo. El 10% de las empresas más potentes generan entre el 80 y el 90% de los beneficios. O sea que si a ellas les va de cine, el índice sube. Pero como una de ellas tropiece, arrastra a todo lo demás con él. Y aquí viene lo más preocupante si miramos atrás. El nivel de concentración que tenemos ahora mismo no es para nada normal. De hecho, es más alto que el que había justo antes de que estallara la burbuja.com. ¿Qué nos dice esto? Pues que el riesgo que se está asumiendo hoy es potencialmente mucho mayor que en otras épocas. Venga, vamos con el segundo gran peligro, la volatilidad. Hay que tener una cosa muy clara. El S&P 500 es 100% acciones, renta variable pura y dura. Y eso, por definición, es una montaña rusa. Esto no es un paseo en barca por un lago tranquilo, no. Aquí hay subidas y bajadas que te dejan sin aliento. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa montaña rusa, vamos a ver datos. Crisis financiera de 2008. El índice se desplomó un 57% desde su máximo. Un 57%. Es que es una cifra brutal. Imaginen ver cómo más de la mitad de una inversión se esfuma. Pero ojo, que no fue algo de una vez y ya está. Unos años antes, cuando explotó la burbuja de las .com, la caída fue del 49%. Ya se empieza a ver el patrón, ¿no? Estas caídas tan bestias son, por desgracia, parte de su ADN. Y si nos vamos al golpe más duro de la historia, la Gran Depresión. Una caída que fue simplemente devastadora, un 86%. Vale, es un caso extremo, pero nos sirve para recordar de lo que es capaz el mercado cuando las cosas se tuercen de verdad. Pero es que lo peor no es solo el tortazo de la caída, es el tiempo que se tarda en levantarse. Pensemos en alguien que invirtió justo antes de la crisis de 2008. Pues bien, no volvió a ver su dinero, el inicial, hasta el año 2013. 5 años. 5 años solo para quedarse como estaba, para empatar. Y eso sin ni siquiera contar la inflación. Vale, otro punto importantísimo, el riesgo de valoración. O sea, ¿está caro o está barato? Para eso se usa el ratio PE. Para que nos entendamos, lo normal, la media histórica del S&P 500, está entre 16 y 18. Y ahora, pues ahora estamos entre 25 y 30. En resumen, se está comprando a precios bastante más inflados de lo que ha sido habitual. Y por si todo esto fuera poco, pues hay más cositas. Los riesgos geopolíticos, imaginen una guerra comercial. Los económicos, una recesión en Estados Unidos que lo arrastra todo. Luego está la falta de diversificación global, porque se está ignorando lo que pasa en Europa o en Asia. Y para quienes invierten desde fuera de EU, el riesgo del cambio de moneda, que el dólar suba o baje y se coma las ganancias. Bueno, después de ver todo este panorama, la pregunta es evidente. ¿Significa esto que el S&P 500 es una mala inversión? A ver, no necesariamente. Lo que sí significa es que no es para todo el mundo. Así que vamos a ver para qué tipo de inversor, para qué perfil, podría no ser la mejor idea. La pregunta del millón es esta. ¿De verdad esta inversión encaja con los objetivos, con el aguante al riesgo, con la situación personal de cada cual? Vamos a desgranar para quienes podría ser una mala idea.
A ver, por ejemplo, para perfiles conservadores, gente que duerme mal si ve su cartera en rojo, pues no es. Tampoco para personas que están ya cerca de jubilarse, porque si viene una crisis gorda, no hay tiempo para recuperarse. Objetivos a corto plazo, menos de 5 años, mala idea. Su volatilidad es un peligro. Para principiantes sin mucha idea, también es arriesgado porque el pánico puede llevar a vender en el peor momento. Y lógicamente, si lo que se busca es diversificar de verdad por todo el mundo o tener ingresos pasivos estables, pues tampoco es la mejor opción. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues con que el SP500 es una herramienta muy potente, sí, pero es solo eso, una herramienta. No es una estrategia de inversión completa por sí misma. La clave de todo es entender para qué sirve, cuáles son sus límites y cómo encajarla en un plan mucho más grande. Y esta frase, de verdad, es que lo clava. Invertir es una maratón, no un sprint. Esto va de tener paciencia, de mirar a largo plazo y de tener una estrategia clara. No se trata de dar el pelotazo y hacerse rico mañana, sino de construir algo sólido, que aguante con el tiempo. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. Ahora que conocemos sus puntos fuertes, pero también sus debilidades, que son importantes, la pregunta ya no es si el S&P 500 es bueno o malo. La pregunta que cada uno debería hacerse es, sabiendo todo esto, ¿qué papel debería jugar dentro de una cartera? ¿Cómo encaja con los objetivos personales? Y es la respuesta, claro, es totalmente diferente para cada inversor.